Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar una de las bases de la cardiología. Veremos la interpretación del electrocardiograma normal. Así que damos inicio. Y bueno, este será el contenido que estaremos abarcando. Acá tenemos un esquema donde vemos la onda P que nos representa la despolarización auricular. Tenemos el segmento PR, el intervalo PR, el complejo QRS que nos representa la despolarización ventricular. También tenemos acá el segmento ST, la onda T, y acá tenemos el intervalo QT. De igual forma, acá tenemos la representación de la sístole y de la diástole. Es importante igual entender estos conceptos. Tenemos que segmento es el espacio que existe entre el final de una onda y el comienzo de otra. Y en intervalo tenemos que es una suma del segmento y una o más ondas. Ahora vamos a ver las medidas del papel del electrocardiograma. Vemos que en esta parte, en el eje de las X, vamos a medir lo que es el tiempo. Tenemos que 5 milímetros tiene una equivalencia de 0.20 segundos y de 1 milímetro va a tener una equivalencia de 0.04 segundos. Y en esta parte, que es lo que nos va a medir la altura, tenemos que 5 milímetros va a tener una equivalencia de 0.5 milivoltios y 1 milímetro va a tener la equivalencia de 0.1 milivoltios, que sería la altura de los cuadros más chicos. Ahora vamos a ver la búsqueda de estandarización y derivación ABR. Vamos a iniciar con la estandarización. Vemos que se debe de tener 10 milímetros de altura, es decir, 1 milivoltio o bien 2 cuadros grandes. 5 milímetros de anchura, es decir, 0.20 segundos o bien un cuadro grande. Luego vemos que todas las ondas deben ser invertidas en la derivación ABR. Como nota importante, vemos que solo podría estar positivo en el caso de que un paciente tenga dextrocardia. Pasamos al ritmo. Veremos las características del ritmo sinusal, que va de una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. La onda P debe preceder al complejo QRS, tal como se ve acá en la imagen. Vemos que la morfología de la onda P debe ser normal, es decir, positiva en D1 y ABF y negativa en ABR. El intervalo PR debe ser normal y constante. Debe de ir de 0.12 segundos a 0.20 segundos. El intervalo RR debe ser igual. Si es irregular, se le llama ritmo irregular. Acá tenemos dos imágenes. Esta pues sería algo de forma general representativo del ritmo sinusal normal, y pues acá sería de un ritmo irregular. En sí sería de fibrilación auricular. Ahora vamos a pasar a la frecuencia. Para poder sacar la frecuencia, vamos a explicar los distintos métodos que nos manejan las bibliografías. Vamos a iniciar con la regla de los 1500. De acá será dividir los 1500 entre el intervalo RR, tomando en cuenta los cuadros. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta los cuadros pequeños. Como vemos, cada cuadro grande va a tener 5 cuadros pequeños. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver cuántos cuadros de los pequeños va a estar entre este intervalo RR. Aquí serían 5, aquí serían otros 5, llevamos 10, 15, 20. Aplicamos la fórmula 1500 entre 20, tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Pasamos a la regla de los 60. Será los 60 entre el intervalo RR, pero ahora vamos a tomar en cuenta el tiempo. Como vemos, cada cuadro pequeño tiene un valor de 0.04 segundos. Tenemos 5 cuadros dentro de un cuadro grande, entonces cada cuadro grande tendrá un valor de 0.20 segundos. Igual realizamos la sumatoria, 0.20 más 0.20, 0.40.
punto 60, punto 80. Aplicamos la fórmula y sería 60 entre punto 80. Tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Ahora vamos a ver la regla de los 300. De igual forma vamos a tomar en cuenta el intervalo RR y pues acá será una sucesión numérica que va a ir pues a forma de reducción y pues acá sería 300, 150, 100, 75. Tenemos una frecuencia de 75 latidos por minuto. Como vemos acá pues es exacto, pero ¿qué pasa cuando no termina en un RR exacto? Es decir, en el ejemplo de acá termina entre los 60 y los 50. Vamos a realizar una resta. 60 menos 50, 10 entre los 5 cuadros que quedan acá, 10 entre 5 a 2, entonces serían 52, 54. Tenemos una frecuencia de 54 latidos por minuto. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando tengamos un intervalo RR irregular. De acá vamos a aplicar esta fórmula que será el número de ondas R en 6 segundos por 10. Pero pues acá tenemos la equivalencia que en 6 segundos tenemos 30 cuadros. De acá para acá van a estar los 30 cuadros, es decir, el intervalo de 6 segundos. Vamos a contar el número de ondas R. De acá pues ya tenemos que son 9. Vamos a aplicar la fórmula y serían 9 ondas por 10, 90. Tenemos una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Pues como ven, no es difícil sacar la frecuencia cardíaca, realmente es muy sencillo. Entonces espero que les haya quedado claro esta parte. Ahora vamos a ver el eje eléctrico. Antes que nada pues este es el triángulo de Einthoven, que pues vamos a tener en esta parte el brazo derecho, el brazo izquierdo, cada uno representado en el caso del derecho por ABR y del izquierdo por ABL. En la parte inferior, que se va a ir en dirección al pie, va a estar representado por ABF. La otra cuestión importante pues sería el sistema hexaxial, que se basa en la dirección de los vectores. Acá tenemos D1, en esta parte sería positivo y esta parte sería negativo. Es decir, de este lado 0 grados y de este otro menos 180 grados. Acá vamos a tener D2, D3. De esta parte pues ABF negativo y ABF positivo. De igual forma ABL. Vamos a iniciar con la interpretación del eje cardíaco. El primer método sería el de los cuadrantes. Acá vemos los cuadrantes. El primero sería izquierdo, luego sería el cuadrante que nos representaría pues un eje normal, el derecho y el indeterminado. Acá tenemos una tablita. En un eje cardíaco normal, D1 sería positivo y ABF positivo. En un eje a la izquierda, D1 sería positivo y ABF negativo. Eje a la derecha, con D1 negativo y ABF positivo. Un eje indeterminado cuando ambos son negativos. Vamos a realizar los siguientes ejercicios para que quede más claro. Iniciamos con el primero. Vemos que D1 es negativo. Entonces se va hacia la izquierda y ABF es positivo, se va hacia la parte inferior y vemos que queda en este cuadrante, es decir, tenemos un eje cardíaco desviado hacia la derecha. Ahora les voy a explicar cómo saber el ángulo de este vector. Para eso nos vamos a D1. Y pues acá vemos la onda positiva y la onda negativa. Cuando se va a la parte superior va a tener valores positivos cada cuadrito. Y a la parte inferior pues valores negativos cada uno de estos cuadritos. Se va a realizar la sumatoria y pues de allí vamos a tener el valor que vamos a graficar en el plano cartesiano. De la misma manera vamos a realizar lo mismo en ABF. Acá tenemos que D1 es menos 3, acá menos 1, menos 2, menos 3 y ABF es 4. 1, 2, 3, 4. Vemos que acá se realiza la intersección y queda en 130 grados.
El resultado sería un eje con desviación a la derecha en 130 grados. Pasamos al siguiente ejercicio. Vemos que D1 es positivo, se va hacia la derecha, y ABF es negativo, se va a la parte superior. Entonces tenemos un eje con desviación a la izquierda. Ahora vamos a ver los grados. Vemos que D1 queda en 18 y ABF en menos 13. Lo vamos a graficar. Acá con el marcador. D1 en 18. Le vamos a asignar valor de 2. Sería 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Y ABF en menos 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vemos que la intersección queda justo acá. Ponemos el transportador y acá vemos que sería 10, 20, 30, 35. Recordar que esta es la parte negativa, entonces sería menos 35. La respuesta es un eje desviado hacia la izquierda en menos 35 grados. Pasamos al siguiente ejercicio. Vemos que D1 es negativo, se va hacia la izquierda, y ABF es positivo, se va hacia la parte inferior. Tenemos un eje con desviación hacia la derecha. D1 nos queda en menos 9 y ABF en 8. Lo graficamos. Acá sería 2, 4, 6, 8, 9. Y ABF en 8. 2, 4, 6. Acá sería 8. Y la intersección quedaría acá. Con el transportador, pues acá ya sería 100, 110, 120, 130, 137 aproximadamente. Y vemos que el eje es desviado hacia la derecha en 137 grados. Ahora vamos a pasar con el siguiente método, que es el de la isobifásica. Consiste en checar el complejo QRS y ver cuál de estos es el que es más isobifásico. En este ejemplo vemos que es ABR el más isobifásico. Luego de checar esto tendríamos que ver cuál es el perpendicular y ver si es positivo o negativo para saber la dirección. Acá hay una pauta. Por ejemplo, si este es el isobifásico, el perpendicular sería D3. Si el isobifásico, por ejemplo, si es D1, su perpendicular es ABF. El perpendicular de D2 sería ABL. O bien lo analizamos acá con el sistema hexaxial. En ABR sería D3, que está negativo, que nos vamos acá a D3 negativo, nos queda un eje desviado hacia la izquierda en menos 60 grados. Acá sería el resultado. Pasamos al siguiente ejercicio. Y acá vemos que D1 no lo es, D2 podría ser, D3 no lo es, ABR no lo es, ABL no lo es, ABF no lo es. Vemos que D2 es la más isobifásica, su perpendicular es ABL. Vemos que se encuentra positivo, sería un eje desviado hacia la derecha en 150 grados. Aquí tenemos la respuesta. Ahora analicen esta imagen. Lo pueden pausar el video y ya luego comparamos la respuesta. Como se dan cuenta, aquí es un poco más difícil saber cuál es el más isobifásico. Vemos que D1 podría ser, D2 también, D3 podría ser, ABR acá sí no, ABL sí. Entonces vemos que hay varios que podrían ser isobifásicos. En este tipo de casos tenemos que sería un eje indeterminado. Acá les dejo esta tablita donde vemos que B1 y B2 nos representa la pared septal, B3 y B4 la pared anterior, D2, D3 y ABF la pared inferior, D1 y ABL la pared lateral alta, B5 y B6 la pared lateral baja. En este otro cuadro
vemos las causas de desviación del eje a la derecha. Acá lo pueden leer. Y en este otro tenemos las causas de desviación del eje a la izquierda. No olviden que lo más importante es la clínica. Ahora vamos a analizar las ondas. Iniciamos con la onda P. Vemos que su ubicación es que precede al complejo QRS. Su mecanismo es que representa la despolarización auricular. Va a indicar el tiempo necesario para que un impulso eléctrico del nodo sinoauricular se transmita a toda la musculatura auricular. Su amplitud normal es de menos 0.25 milivoltios. La duración normal es menos 0.12 segundos. Acá tenemos una tabla donde vemos las deflexiones de la onda P sinusal. Acá vemos su alteración y la causa más frecuente. Cuando está ausente sería fibrilación auricular. Cuando se encuentra invertida sería un ritmo nodal AB. Y cuando es alta o prolongada sería por agrandamiento auricular o por un ritmo auricular. Pasamos al intervalo PR. Su ubicación pues es al inicio de la onda P y al inicio del complejo QRS. El mecanismo sería pues el tiempo de despolarización auricular a conducción a través del nodo auriculoventricular. También representa lo que es un retardo fisiológico. Su amplitud normal sería isoeléctrico. La duración normal sería de 0.12 segundos a 0.20 segundos. En cuanto a las alteraciones, cuando se encuentra prolongado, sería un bloqueo AB de primer grado. Cuando es variable, pues sería un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2, o bien un ritmo auricular. Cuando está acortado, sería por causa de Wolff-Parkinson-White o un ritmo nodal AB. Ahora vamos a ver el segmento PR, que normalmente es isoeléctrico y este va a medir la transmisión del impulso por el nodo auriculoventricular. Pasamos al complejo QRS. Su ubicación sigue al intervalo PR. El mecanismo representa la despolarización ventricular. La amplitud normal es variable. La duración normal es de menos 0.12 segundos. Acá tenemos una anotación que la repolarización auricular suele verificarse en este momento, pero está oculta en el intervalo PR del electrocardiograma. Vemos que cuando la Q es grande y prolongada, nos va a representar un infarto de miocardio. Cuando el QRS es prolongado, un bloqueo de una rama del haz de His. Cuando el QRS es amplio o bien prolongado y de forma anormal, una extrasístole ventricular. Ahora pasamos al segmento ST. Su ubicación vemos que se extiende desde donde termina la onda S hasta el comienzo de la onda T. El mecanismo representa la repolarización ventricular. Su amplitud normal usualmente es isoeléctrico, aunque pues en hombres sería menor a 0.2 milivoltios en B2 y B3. En mujeres sería menor a 0.15 milivoltios en B2 y B3. La duración no aplica. Acá en las alteraciones, cuando se encuentra deprimido más de 0.5 milímetros, puede representar lo que es isquemia, hipertrofia, daño por fármacos como digoxina, pericarditis, hemorragia subaracnoidea. Cuando se encuentra elevado, un idem anterior y repolarización precoz. Ahora pasamos al intervalo QT. Su ubicación es el intervalo entre el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. El mecanismo representa la despolarización y repolarización ventricular. Su amplitud normal no aplica y la duración es menos 0.45 segundos. Acá serían las alteraciones. Luego tenemos la onda T. El mecanismo representa la repolarización ventricular. Normalmente son asimétricas. Su amplitud pues es menor al QRS, la duración normal no aplica. Acá tenemos estas imágenes representativas y acá tenemos las alteraciones. Cuando tengamos una onda T alta o picuda, pues nos va a representar lo que es isquemia, es decir, infarto, hiperpotasemia, bloqueo de rama izquierda.
Cuando ésta se encuentre baja, es decir, plana, podemos ver alguna alteración relacionada con hipopotasemia. Cuando se encuentre invertida, va a estar relacionado con isquemia, miocarditis, pericarditis crónica, digoxina, hipertrofia ventricular, hemorragia subaracnoidea y prolapso mitral. La onda U representa el origen de la despolarización tardía o repolarización de músculos papilares, la misma polaridad que la onda T. Al final les dejo la bibliografía. Ya saben, si el video les gustó, dejen un buen like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.